Muy buenas tardes para todos y para todas las personas que se han venido sumando a nuestro webinar de Junti Psychometrics Colombia. Les damos nuestra más cordial bienvenida a este espacio de formación y aprendizaje de psicólogos para psicólogos. Bueno, me presento, mi nombre es Paola Borray. En nombre de todo el equipo de trabajo de Junti Psychometrics Colombia, queremos darles la cordial bienvenida por aceptar nuestra invitación para ser partícipes de este gran espacio de aprendizaje, reflexión, por acompañarnos en este tipo de espacios que queremos crear desde Junti Psychometrics para todos nuestros colegas en Colombia y Latinoamérica. Damos un cordial saludo para todas las personas que se están conectando de otros países. Bueno, hoy los invitamos a explorar desde una perspectiva que nos desafía a ir más allá del diagnóstico tradicional, comprendiendo que detrás de cada conducta, dificultad de aprendizaje o desempeño académico existe una historia, un contexto, un perfil neuropsicológico único que merece ser comprendido, estudiado y visualizado de una manera integral. Más que centrarnos en una etiqueta diagnóstica, nuestro compromiso como profesionales en psicología es analizar cómo desde un entorno académico un estudiante puede, por medio de sus fortalezas o de aquellos factores que están permeando su desarrollo, y cómo a partir de este tipo de factores y procesos de aprendizaje podemos generar estrategias de intervención mucho más precisas y efectivas, pero sobre todo diseñadas bajo esas necesidades y desafíos que tenemos a partir de un proceso de evaluación psicológica con test que han sido baremados científicamente con altos niveles de propiedad psicométrica, lo cual nos permite tener una data confiable y válida para tener este plan de seguimiento e intervención. Para abordar esta temática tan importante, comentaremos con la participación de dos profesionales con amplia experticia y trayectoria en el campo de la neuropsicología clínica y desde la neuropsicología educativa. Es este principal espacio que queremos brindar para poder hacer una revisión de un análisis de caso desde estas dos perspectivas y desde estas dos visiones, cómo podemos abordar y la información tan efectiva que podemos detener de un caso desde esas dos vertientes. Tengo el gusto de presentar a la neuropsicóloga Natalie Borray y a la neuropsicóloga María Teresa Beltrán, quienes nos van a acompañar en este análisis de caso clínico y educativo que servirá como hilo conductor en nuestro encuentro del día de hoy. A lo largo de este webinar conoceremos la historia de Mateo, un estudiante cuya situación nos permite reconocer las distintas etapas del proceso de evaluación neuropsicológica en la parte educativa, desde ese motivo de consulta, la formulación de hipótesis, hasta la integración de los hallazgos y la toma de decisiones orientadoras para favorecer su proceso de aprendizaje y desarrollo. Desde Junti Psychometrics damos la bienvenida a todas y a todas las personas que están siendo partícipes de este gran encuentro. Los invitamos a que por medio de ese código QR lo escaneen, empiecen a seguirnos en redes sociales, donde estaremos subiendo gran contenido técnico de las diferentes herramientas de evaluación psicológica que estamos comercializando tanto en Colombia como en Latinoamérica, que puedan conocer de todo este tipo de espacios formativos que desde el equipo de consultores de Junti Psychometric Colombia estamos organizando para todos nuestros colegas sumarse a este tipo de espacios académicos que entre todos vamos a generar espacios de formación, actualización y sobre todo la cualificación de los procesos de evaluación psicológica.
Me permito hacer la presentación de nuestras dos especialistas que estarán a cargo del abordaje de este análisis de casos. Está la neuropsicóloga Natalie Borray, ella es psicóloga y magíster en neuropsicología clínica, certificada en Mindfulness Terapia DBT con formación avanzada en Alzheimer y demencias. Tenemos también a la neuropsicóloga María Teresa Beltrán, psicóloga y especialista en neuropsicología y educación, con formación complementaria en psicología educativa, psicopedagogía, desarrollo humano y familia. Cuenta con experiencia, diagnóstico en intervención psicoeducativa, así como en el diseño de estrategias orientadas a la optimización del desarrollo cognitivo, académico y socioeducativo. Entonces les damos la cordial bienvenida y doy la palabra a Natalie Borrell. Muchas gracias, Paola. Doy un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas en este momento. Gracias a Junti por la invitación. Me encanta compartir este espacio con ustedes, con la doctora María Teresa. Y bueno, para iniciar, les queremos comentar que con la doc hicimos o decidimos traer el día de hoy un caso. El caso es de Mateo. Él tiene 8 años de edad, está finalizando segundo de primaria y les vamos a empezar a contar qué pasa con Mateo, qué pasa en su cabecita de una forma muy detallada para que ustedes también puedan empezar a comprender nosotras desde la neuropsicología clínica y educativa cómo vamos a intervenir, cómo vamos a evaluar y qué es lo que realmente pasa con él, para así poder empezar a tener un cambio de perspectiva que a veces de forma automática nos tenemos una forma de juzgar. Entonces vamos a cambiar y ampliar esa visión. Bien, entonces, ¿qué pasa desde el ámbito clínico? Desde el ámbito clínico llegan a consulta unos papás muy cansados, muy preocupados y ellos sienten que su día a día ya es casi que una pelea constante. Los papás suelen reportar, o bueno, en este caso reportan con Mateo, que le cuesta mucho empezar cualquier rutina, ya sea bañarse, cepillarse, alistar sus cosas o deber escolar como tareas, entre otras cosas. También mencionan que cuando algo que él quiere no sucede o se equivoca, no salen las cosas como se esperaría, se frustra con mucha facilidad. Esa frustración se ve representada por medio de llantos, de gritos, de pataletas que pueden ser golpes o puedo empujar a las demás personas. Y además, los papás de Mateo suelen notar que parece que no escucharan las instrucciones. Es como si él solo quisiera escuchar lo que él quiere escuchar. Esta es una frase muy común en consultas. Y más adelante vamos a ver qué es lo que realmente está pasando con Mateo. Quiero aclarar que, bueno, desde la clínica nuestro objetivo no es juzgar. Listo, no es juzgar este comportamiento, sino entender qué procesos internos están tal vez fallando en su capacidad para regularse o calmarse por sí mismo. Ahora bien, Mateo es nuestro caso de hoy, pero quiero que tengan estas referencias muy presentes porque esto mismo lo vamos o quiero que lo tengan presente para llevarlo a una generalidad, ya que no es solo con un niño, esto también puede aplicar con los demás niños y adolescentes, ¿listo? Pero este panorama clínico, que es la parte que los papás nos cuentan en casa, es solo una partecita. Así que necesitamos ver también cómo se comporta o cómo se presentan estas conductas en el área académica o escolar. Así que le doy también paso a la doc María Teresa para que nos comparta también esa mirada educativa. Muchas gracias, doctora Natalie. Bueno, doy un saludo a la doctora Paola, a la doctora Natalie y a la audiencia que hoy nos acompaña. Es un placer para mí poder estar acá en este espacio participando de estas experiencias tan importantes que, como dice la doctora Natalie, las podemos llevar tanto a la clínica como a la educativa.
Relacionando lo expuesto por la doctora Natalie, al conocer el motivo de la consulta de Mateo, podemos identificar factores neuropsicológicos que pueden estar asociados con diferentes dificultades, tanto de aprendizaje como de atención y concentración, así como de regulación emocional y los trastornos del neurodesarrollo, de acuerdo con lo expuesto por ella. Estos factores nos permiten realizar una valoración integral desde las funciones cognitivas, si esto lo hacemos directamente desde el área educativa, las conductuales y socioemocionales que se encuentran implicadas y que pueden estar dándonos una caracterización del perfil neuropsicológico que tiene Mateo en el aspecto académico, en el contexto escolar, así como en las dificultades que se observan en el desarrollo y en el entorno familiar que Mateo tiene, porque seguramente, de acuerdo con todo lo que se ha expuesto en la clínica, también en lo educativo, tenemos que hacer partícipe de la familia porque es donde se hace como el primer desarrollo de todo este proceso. Cada uno de estos factores son valiosos para poder comprender y responder de manera efectiva a las necesidades que tiene Mateo y se deben hacer unas preguntas desde el área educativa. ¿Cómo aprende Mateo? Dos, ¿qué procesos son los que se tienen que apoyar y qué estrategias se pueden favorecer desde el desarrollo integral para poder promover una mejor articulación consigo mismo, con la familia y con la institución? Los hallazgos que se puedan tener a partir de estas observaciones o de estas evaluaciones permitirán pues tener una orientación de cómo vamos a implementar las estrategias de intervención dirigidas a la problemática que se tiene con Mateo para poder determinar los factores que influyen en el desempeño escolar y de esta manera poder orientar las estrategias de apoyo concretas y que estén caracterizadas con el contexto y con la personalidad de Mateo. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias a las dos y de verdad, qué bueno tener ese tipo de espacios donde podamos integrar una visión clínica y una visión educativa de una de los principales motivos de consulta, donde pues los papás llegan con unas necesidades muy específicas, también con un desborde emocional y con una presión desde el colegio de que tienen que implementar una serie de estrategias, articular una serie de trabajos, desarrollar una serie de habilidades y competencias para poder mejorar el desempeño y sobre todo buscar el bienestar de su menor. Entonces, qué bueno tener ese tipo de espacios y bueno, la dinámica de ese tipo del webinar del día de hoy es a partir de esta perspectiva tan importante clínica que nos ha comentado Natalie y desde esa perspectiva educativa que nos ha comentado María Teresa, poder entrar y revisar qué pasa más allá de cuando tenemos un diagnóstico, hemos entrado a revisar, hemos aplicado una serie de pruebas, porque la intención que tenemos con este tipo de espacios es poder dar una visión muy general, que no es solamente aplicar pruebas, quedarnos con una etiqueta o con un diagnóstico o con la aplicación de una serie de instrumentos, sino ya una vez tenemos esa información, cómo la podemos integrar y cómo podemos empezar a fusionar. Entonces, a partir de esta información preliminar del caso de Mateo, yo les voy a ir haciendo una serie de preguntas para que ustedes, tanto Natalie desde la perspectiva clínica, me pueda dar su aporte, como María Teresa, su aporte desde la parte educativa. Entonces, para ir desglosando este perfil y entender realmente qué le pasa a Mateo en su día a día, es necesario hacernos una pregunta, creo que base o inicial. ¿Qué es la neuropsicología y cómo nos ayuda a poder entender la raíz de estos comportamientos, el origen, por qué Mateo emite este tipo de conductas? Entonces, para que iniciemos, y de acuerdo a las preguntas que yo les voy haciendo, primero pues me gustaría conocer la perspectiva desde la parte clínica y luego pasamos a la perspectiva de la parte educativa. Bien, claro Natalie. que sí.
Desde la parte clínica, la neuropsicología es la especialidad que se encarga de descubrir cómo está conectado su desarrollo del cerebro, su neurodesarrollo, con la forma en cómo Mateo o los niños en general o las personas en general actúan, sienten y aprenden. Entonces, ¿qué pasa en el consultorio? No evaluamos la conducta como algo aislado, no nos quedamos solo con eso. El objetivo es que podamos investigar un poco más hasta la raíz, a ver qué es lo que está pasando, qué ocurre, y así podemos empezar a analizar si el cerebro de Mateo o de los niños cuentan con las herramientas madurativas necesarias o adecuadas según su hito del desarrollo para responder lo que el entorno le está exigiendo en este momento. Ahora, a mí me gusta o suelo explicar las cosas con muchos ejemplos o algunas metáforas, entonces me van a escuchar echando muchos cuentos acá. Y para explicárselos de una forma muy sencilla, que tal vez la han escuchado, es la metáfora de la orquesta, ¿verdad? De la orquesta sinfónica. Entonces, imaginemos que dentro del cerebro de un niño, los músicos son las diferentes habilidades. Entonces está el músico de la atención, el músico del lenguaje, el músico de la memoria, de las emociones, y cada músico puede ser excelente por separado. Pero para que la música suene afinada, para que nos guste lo que estamos escuchando, se necesita un director de orquesta. Y este es el que coordina cuando entra cada uno, con qué intensidad y a qué ritmo. Entonces, la neuropsicología clínica lo que hace es evaluar tanto a los músicos como al director para ver dónde está como fallando esa armonía, por decirlo de alguna forma. Entonces, si empezamos a mirar a Mateo desde esta metáfora, entonces cuando sus papás mencionan que él em, explota en una pataleta o que no mide el peligro, no estamos necesariamente ante un niño que quiera sabotear este concierto, esta sinfónica, sino que lo que ocurre es que posiblemente su director de orquesta interno todavía está un poco inmaduro. Este todavía no tiene tanta experiencia, entonces no logra coordinar adecuadamente a cada músico. Entonces el músico de la emoción con el músico de la conducta no están muy bien afinados y ahí es cuando la situación lo supera, se desborda, la orquesta desafina y esto se ve representado en Mateo en un grito, en un empujón, en una pataleta. Bien, entonces nuestro trabajo clínico es poder evaluar a ver a ese director exactamente qué le hace falta. O sea, necesitamos empezarlo a entrenar para que esa orquesta pueda funcionar en armonía. Pero ese director también tiene que empezar a trabajar en el salón de clases, en toda la parte educativa. Entonces, Doc, por favor, ¿nos puedes complementar esta parte desde tu especialidad? Claro que sí, doctora Natalie, muchas gracias. Complementando lo que tú expones desde el entorno de los padres de familia o como docentes, es necesario entender cómo la dirección de la orquesta funciona en la neuropsicología educativa. Esta es, por ser un campo interdisciplinario, integra aportes de la neuropsicología y de la pedagogía, con el fin de comprender el funcionamiento neuropsicológico y neurocognitivo que se relaciona con todos los procesos del aprendizaje y con todos los factores que pueden llegar a influir en el desempeño académico, la adaptación escolar, el desarrollo integral de Mateo. ¿Mm? Entonces, es muy importante lo que tú dices, me parece muy inclusive lo del ejemplo de la orquesta, porque de ahí se desglosa todo lo que concierne lo que es el aprendizaje como tal. Y empezamos ahí a identificar los procesos del comportamiento y del aprendizaje de Mateo, que además
de la observación de las conductas manifiestas en el motivo de la consulta son las que también están implicadas en las funciones ejecutivas del paciente, o sea, o de Mateo. Y teniendo en cuenta ya toda esa recopilación y toda la información desde lo clínico y lo educativo, se realiza entonces un análisis objetivo y especializado para la formulación de esas estrategias que se deben hacer o que se deben estructurar para la intervención y que deben ser ajustadas desde los dos ámbitos a las características para que sean dirigidas y fortalecidas esas habilidades con el fin de mejorar todas esas demandas escolares y el desarrollo según las capacidades y aprendizajes de Mateo. Gracias. Excelente. Y creo que nos llevamos todos esa gran metáfora que ustedes plantean de la orquesta, porque creo que ese tipo de metáforas y ejemplos nos lleva a situarnos cómo es en la práctica diaria, cómo cada músico entra a jugar un papel importante, como cada músico, en este caso podríamos entrar y mirar cómo ese procesamiento y esas habilidades cognitivas necesitan un director para que pues estén en armonía y en sincronía. Creo que es un gran ejemplo y una gran metáfora que han utilizado para poder explicar esta parte de lo que le pasa a Mateo desde la parte clínica y educativa. Pero acá me gustaría pasar a un punto supremamente importante, y creo que vamos a coincidir las tres, que es algo que pasa mucho desde la parte clínica y en la parte educativa, es cuando llegan estos niños que ya han sido evaluados y reevaluados en la IPS desde la parte clínica, lo ha visto un profesional, lo ha visto otra especialidad y llegan los papás supremamente saturados de una cantidad de etiquetas, de diagnósticos, y en el colegio empiezan a encasillarlos con ese tipo de diagnósticos y de etiquetas, y pareciera que eso es algo ya un rótulo supremamente marcado para este niño, y lo pudiéramos ver con Mateo, y ya como que de ese cuadrante sería muy difícil entrar y sacarlo. Acá me gustaría como pasar a esta parte, lo quiero denominar como rompiendo ese mito de la etiqueta, del diagnóstico, porque claro, nuestra intención es ir más allá de eso que pasa con Mateo, de un diagnóstico. Entonces ahí quisiera que conocer como su perspectiva, porque esto es una realidad que viven muchos profesores, muchos padres de familia, en ver cómo ese niño genera esta cantidad de conductas, de inquietud, de impulsividad, de falta de atención, falta de control en los diferentes escenarios. Y me gustaría pues conocer cómo, digamos, a partir de estas perspectivas, ¿cómo podemos romper este mito, esta etiqueta, que todo niño con estas conductas, con este tipo de conductas tiene necesariamente TDAH? Y además creo que eso es lo que venimos escuchando recurrentemente, tanto en la parte educativa como clínica. Correcto, ok, sí. Acá lo que sucede con este gran problema de las etiquetas diagnósticas actuales es que muchas veces se basan solo en la conducta observable, pues observable para un tercero, ¿sí? Si el niño se mueve, se distrae, interrumpe, eh, uno lo tiende a asociar como rápidamente como que, tiene TDAH. Además que con todas las redes sociales, con ayuda de la inteligencia artificial, ahora se ve mucho esto del autodiagnóstico. Entonces acá necesitamos un poco de ciencia del comportamiento porque nosotros sabemos que la conducta, digamos que es inespecífica. Entonces un mismo comportamiento puede ser el resultado de caminos neurológicos y emocionales diferentes. Entonces acaba el cuento en esta ocasión. Para entonces entender con una metáfora, entonces imaginemos que un niño llega a urgencias con 39 grados de temperatura. El médico posiblemente sabe que la fiebre solo es un síntoma. Listo, recuerden esto, la fiebre solo es un síntoma y no es la enfermedad en sí, porque la fiebre puede ser causada por una infección, por un virus, por una insolación, por una inflamación interna, bueno, etcétera. Entonces, desde la perspectiva médica sería un error
recetar, digamos, un antibiótico solo porque tú tienes fiebre, sin investigar qué más está pasando. Ahora, entonces desde la neuropsicología clínica pasa exactamente lo mismo. Las conductas como las que hemos mencionado de Mateo, que se levanta del puesto, que hable duro, que explote emocionalmente en casa, ese es el equivalente a la fiebre, ¿verdad? Son los síntomas. Entonces, nuestro deber, desde una parte más objetiva o más científica, no es solo ponerle entonces el termómetro y decirle, ah, tienes TDAH. Nuestro trabajo es hacer ese diagnóstico diferencial. Es decir, tenemos que empezar a investigar si esa impulsividad viene de que realmente hay una poca o un desfase en esa maduración cerebral de su corteza prefrontal, porque puede ser tal vez por una ansiedad infantil, tal vez exista una dificultad en el procesamiento sensorial, tal vez exista una falta de estructura en sus rutinas. Entonces acá ya empezamos a ver muchas cosas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que descubrir la causa real de esa fiebre para que así podamos garantizar un tratamiento adecuado y pues así vamos a evitar como encasillar al niño en esa etiqueta innecesaria, por decirlo de esa forma. Gracias, doctora Natalie. Bueno, este es uno de los desafíos más usuales en los contextos educativos, porque frecuentemente el diagnóstico de trastorno por déficit de atención de hiperactividad, TDAH, se relaciona con manifestaciones como la inatención, la impulsividad, la hiperactividad o las dificultades según para seguir instrucciones sin establecer con certeza los verdaderos criterios y que están señalados en el DSM-5 que debíamos consultar siempre también en las instituciones, porque solamente lo hacemos desde la parte clínica, pero en la institución simplemente, como tú dices, los encasillamos, los etiquetamos y ya. Ya el niño tiene un problema y un diagnóstico que no está sustentado bajo ningún parámetro clínico ni educativo. Entonces, es importante, por lo tanto, reconocer que diferentes situaciones pueden generar esas conductas y que son similares a las observadas en el TDAH. Entre ellas podemos mencionar algunas como son la dificultad específica de aprendizaje, los factores pedagógicos o ambientales que puedan estar en donde se pueda estar desarrollando el niño, Mateo, el estrés familiar o el escolar o los trastornos emocionales que están desarrollados en una ansiedad, en un estrés general y que pueden ser valorados de alguna manera a través de diferentes dificultades y de diferentes observaciones que no van a ser las científicamente nombradas como son el desarrollo, trastornos del neurodesarrollo o realmente que responden a otros factores que requieren apoyos o intervenciones específicas. Entonces, el objetivo de la evaluación debe ser trascender esa asignación de una categoría diagnóstica para buscar y comprender el funcionamiento del estudiante y la identificación de esos factores que pueden estar influyendo en su desempeño y que permita orientar de una manera muy profesional el apoyo acorde a esas necesidades y a esas fortalezas que puede llegar a tener el estudiante, ¿no? Cuando centramos la atención en la comprensión y no en la etiqueta, entonces favorecemos esos procesos de intervención más precisos e inclusivos para las necesidades que realmente tiene Mateo. Gracias. Excelente y qué buena verdad. Me siento tan a gusto con este tipo de espacios porque empezamos a ver y creo que es el mensaje que queremos transmitir en este espacio, es que no necesariamente
necesitamos como esa etiqueta diagnóstica. Lo que necesitamos, y tú muy bien lo mencionabas, es comprender, identificar si sabemos eso, si sabemos la procedencia de ese tipo de factores que están permeando y que están elicitando este tipo de conductas en Mateo, pues ahí es donde lo vamos a poder acompañar, ahí es donde le vamos a poder brindar este apoyo para poder, digamos que, mejorar y que tenga esos recursos y desarrolle esas habilidades, tanto desde el campo emocional y conductual, porque pareciera que en el día a día nos estuviéramos como enfocando en que tenemos que dar una etiqueta, un nombre y hasta ahí, porque pareciera que eso fuera lo que más nos interesara, poder encasillar a ese niño y ya, cuando realmente creo que las tres coincidimos es en poder comprender y desglosar de la manera mucho más minuciosa esa conducta de Mateo, bien sea desde el campo clínico y desde la parte educativa. Y creo que acá lo que nosotros buscamos es hacer esa integración. Qué bueno que todos los niños en nuestra población pudieran tener esta oportunidad, que lo pudieran revisar o evaluar desde una óptica clínica y también desde una óptica educativa, y esas dos profesionales se pudieran comunicar y trabajar de una manera articulada. Creo que esos recursos y esos apoyos para Mateo serían supremamente fundamentales. Antes de pasar a la siguiente pregunta, por medio del chat, les vamos a dejar un link para que ustedes se puedan registrar. Esa información será pues de gran utilidad para el equipo de Junti para futuros eventos y también para conocer la percepción de ustedes frente a este tipo de actividades. Y ya pasándola a la siguiente pregunta y haciendo como digamos un match entre lo que hemos venido hablando, me surge, digamos, como la inquietud de cómo podemos hacer y hacia dónde quisiéramos llevar esa integración de enfoques desde el campo aplicado y, digamos, como lo podríamos decir de una manera muy coloquial, en el día a día, en lo que vemos en consulta, sabiendo que no podemos quedarnos en esa etiqueta, en ese diagnóstico, en ese rótulo. Les hago la pregunta de cómo se logran integrar entonces desde la neuropsicología clínica y la neuropsicología educativa para poder entender este caso de Mateo de una manera mucho más completa y articulada. Ok, bien. Lo que pasa desde la parte clínica es que acá en el consultorio todo es muy controlado, el espacio es silencioso, no hay distractores, lo evaluamos uno a uno y bueno, esto realmente permite conocer el rendimiento máximo de sus funciones cognitivas, es decir, que lo podemos ver claramente. Sin embargo, esta parte clínica se quedaría algo incompleta si no sabemos cómo se comportan esas funciones cognitivas cuando el niño sale de consulta. Así que con la metáfora vamos a usar la siguiente. Entonces, digamos que la neuropsicología se encarga de clínica, la neuropsicología clínica se encarga de dibujar un mapa. Yo dibujo el mapa, yo dibujo las vías, pero yo estoy acá sentadita dibujando ese mapa. Entonces yo puedo dibujar los trazos, las coordenadas, los puntos, las direcciones, listo. Entonces eso se traduce como de las fortalezas y de habilidades cerebrales específicas de cada paciente, en este caso Mateo. Pero la neuropsicología educativa, digamos que es la que puede conocer el terreno real. Yo solo tengo un mapa. Bueno, ya aprovechando que tengo esta cosa de la luna, imaginemos que solo yo tengo la luna, o sea, pero la neuropsicología educativa es que se sube al cohete y llega a la luna, o sea, de verdad la pisa, de verdad entiende y ve cómo el niño camina en ese mapa día a día, como decía Paola, enfrentándose a un salón lleno de ruido, de distractores, de las demandas de los docentes, de la interacción con otros compañeros. Entonces, ¿qué pasa con Mateo? De nada nos sirve tener solo un mapa clínico perfecto donde no tenemos distractores, donde todo está como muy organizado,
si no sabemos cómo se aplica esas habilidades cognitivas que sabemos que tiene en el terreno real. Es decir, que al integrar lo que yo veo en la tranquilidad del consultorio con lo que aplica y observa la doctora María Teresa, que observa desde el área educativa, desde el colegio, entonces es cuando logramos realmente entender el caso de una forma completa, hacemos el match en ese momento. Entonces, solo cuando unimos el mapa y el terreno real, podemos empezar a crear esa ruta efectiva para Mateo. Así es, doctora Natalie. Desde el ámbito educativo se debe comprender el neurodesarrollo a partir de una perspectiva, como dices tú, integral, mediante el análisis de los procesos neurocognitivos y las variables contextualizadas que pueden estar influyendo en el comportamiento y en el rendimiento académico de Mateo, porque ahí ya entran como dos variables, ¿no? Uno que es el comportamiento y otro es cómo rinde en la institución el estudiante. Al evaluar estas funciones cognitivas, conductuales y socioemocionales que se encuentran aplicadas, pues, o están implícitas en el aprendizaje y en ese proceso de desarrollo, podemos asociar las dificultades que permiten, pues, establecer esa relación entre esos procesos y la demanda del entorno escolar. Entonces, digamos, desde esa perspectiva, el diagnóstico trasciende a la descripción de las conductas y la manera como la codifica el ámbito clínico, constituyéndose pues en herramientas que son muy valiosas para comprender el funcionamiento de Mateo e identificar esos factores que realmente están interfiriendo en su aprendizaje, en su participación y en la adaptación que tiene con respecto al medio en el que él se desarrolla. Ahora, visto desde el punto de vista clínico y educativo, si lo vamos a integrar, si vamos a integrar el análisis de este caso, nos permite tener esos insumos completos para poder diseñar esa intervención, el acompañamiento y el apoyo que necesita para poder ajustar ese perfil del estudiante. Comprender esas dificultades de Mateo implica analizar integralmente todos esos procesos de desarrollo, reconociendo tanto sus fortalezas como las necesidades en donde se requiere el apoyo para Mateo, con el propósito de acompañarlo para favorecer como ese bienestar y promover esa trayectoria escolar eh, para que sea exitosa, ¿no? En la vida de él. Entonces, en síntesis, comprender a Mateo desde la neuropsicología clínica y la educativa es pasar de una mirada centrada en las dificultades a comprender aquella que está basada en los procesos del desarrollo de Mateo, reconociendo esas fortalezas, identificando esas necesidades y generando las oportunidades que necesita para poder interactuar y para poder tener éxito en los estudios y en todo lo que él emprenda a lo largo de su vida. Muchísimas gracias y de verdad que afortunado es Mateo de tener esta oportunidad de que lo podamos ver desde estas dos miradas y de verdad que en eso es en lo que queremos promover, que todos los niños y niñas que recurren a ese tipo de servicios de evaluación pudieran tener esta visión tan integral y tan profunda y tan detallada que va mucho más allá de lo que hemos venido revisando de las etiquetas y de los rótulos. Pero claro, acá empezamos a entrar como un poco más en materia y una parte muy importante desde la neuropsicología es cuando empezamos a hablar de las funciones ejecutivas, cómo están esas funciones en términos de desarrollo de Mateo. Y acá me gustaría preguntarles y que ustedes me comentaran de qué manera empiezan a influir los procesos internos y ese tipo de funciones ejecutivas en el aprendizaje de Mateo y en algo muy importante en esa adaptación escolar. Sí, siempre desde la psicología clínica debemos abordar las funciones ejecutivas. ¿Qué es esto? Estos son los procesos cognitivos superiores que se regulan por la corteza prefrontal y que actúan, acá la metáfora o el ejemplo, como la torre de control
del cerebro de Mateo, de los niños, encargados de planificar, inhibir respuestas, regular conducta hacia metas específicas, entre otros. Entonces, en el perfil de Mateo identificamos alteraciones madurativas, efectivamente, en dos componentes fundamentales desde las funciones ejecutivas. El primero es la memoria de trabajo. Esta es la capacidad para mantener la información activa en la mente mientras se realiza una tarea. Entonces, imaginemos que nosotros tuviéramos en la mente o que nuestra memoria de trabajo fuera un post-it o una libreta donde podemos anotar, donde tenemos esos apuntes. Entonces, la memoria de trabajo es como si nosotros lo apuntáramos, ¿bien? Cuando los papás de Mateo reportan que no sigue instrucciones secuenciales, es decir, cuando le doy una instrucción un poco larga, no la recuerda, se le olvida o en los términos que me suelen decir, se hace loco. Cuando vemos también, esto también lo podemos ver cuando revisamos los cuadernos del colegio, están muy desorganizados. Entonces acá identificamos que hay una baja capacidad en esta área. Entonces es que su cerebro presenta una sobrecarga cognitiva, es decir, esa libreta donde se supone que vamos a ayudarnos tomando nota, se queda sin espacio, sí, es como si fuera muy pequeñita. Entonces puede que se borre los pasos intermedios. Entonces yo a veces recuerdo el inicio, recuerdo el final, pero ¿y qué pasó en medio? Entonces esto, mientras la orden se está ejecutando, queda como, o se ve como si fuera desobediente, como si realmente no lo quisiera hacer de aposta. Pero lo que realmente pasa en algunas ocasiones es que realmente hay una limitación en su procesamiento de la información en tiempo real. Y por otro lado, dentro de las funciones ejecutivas, en la parte de Mateo vemos que esta flexibilidad cognitiva, que es la que nos permite cambiar de estrategia cuando las conductas o cuando el contexto cambia, es decir, me tengo que ir adaptando al contexto. Esto, para que lo tengan en cuenta, se ve como muy relacionado, muy ligado al control inhibitorio. Eso que me dice como, oye, detente ahí, revisa lo que vas a decir. ¿Listo? Entonces, esta es la capacidad, por decirlo de alguna forma, de frenar esas respuestas impulsivas. Entonces, acá ¿qué metáfora les digo? La del GPS. O sea, si nosotros nos metemos a Maps, a Waze y ponemos una ruta, estamos yendo y nos pasamos, posiblemente el mapa redirecciona, ¿verdad? Hace tin, tin, y redirecciona una nueva ruta. Es decir, se adaptó al contexto, hubo un cambio. Pero ¿qué pasa con Mateo? Se le dificulta mucho hacer esa redirección. Cuando Mateo se frustra porque el dibujo no le sale bien, porque las reglas no son como él le gustaría, como él quiere, entonces su cerebro es muy rígido. Es una estructura muy rígida y ese GPS interno, es decir, esa flexibilidad cognitiva, se bloquea y no logra generar una nueva alternativa que se adapte a la nueva situación. Es decir, que al haber ese fallo en la flexibilidad cognitiva y no tener ese freno que me dice como, oye, detente, la frustración nuevamente se puede traducir en una respuesta motora, gritos, golpes, empujo, llanto y esa emoción desbordada. Entonces su cerebro queda atrapado en el error porque no tiene las habilidades aún necesarias para recalcular esa vida. Es decir, que cuando nosotros comprendemos esos procesos cognitivos, es algo muy necesario, es un paso muy obligatorio para poder realmente dar un diagnóstico o diseñar una intervención. Es decir, que si vamos entendiendo esas conductas disruptivas de Mateo, que son el síntoma, ¿verdad? Como un déficit en sus funciones ejecutivas,
Entonces ya no lo vemos como un niño mal educado, un niño malo, sino que ya empezamos a rehabilitar esos procesos cognitivos que vemos y sabemos que están afectados. Pero, ¿cómo nosotros podemos observar estas conductas? Listo, sí, nosotros les podemos ver y nos lo pueden reportar. Padres, maestros, cuidadores. Pero nosotros no nos podemos quedar solo con eso. La idea es que podamos hacer un plan de intervención, que podamos hacer todo una estrategia también de evaluación en compañía como de la parte docente, de la parte educativa, para empezar a crear esos procesos y adaptaciones según sus necesidades específicas. Importantísimo lo que tú dices, doctora Natalie, porque de esa manera es como podemos articular la clínica con la parte educativa, con el fin. Y ya sabemos que todos los procesos cognitivos en lo educativo constituyen una base sobre la cual se desarrollan todos los aprendizajes, la adaptación al entorno escolar y la adquisición de autonomía del estudiante, en este caso, pues, de Mateo. La atención y la concentración son los procesos más importantes para desempeñar un papel fundamental, ya que le permiten a Mateo seleccionar y procesar toda la información con la que a la que él tiene acceso, ¿no? Para mantener el esfuerzo mental durante todas las actividades, para poder regular la conducta, organizar las acciones que tienen en la dirección de una meta, responder de una manera eficiente a las demandas académicas y sociales en donde él se desarrolla. Entonces, las dificultades observadas en consulta, las que hemos tratado a lo largo de este espacio para mantener ese foco atencional, seguir instrucciones, organizar materiales, finalizar tareas, regular esos comportamientos, son manifestaciones que se relacionan únicamente con esas funciones ejecutivas, las cuales actúan, como tú siempre lo has dicho, con el director de orquesta, que es el cerebro, y que son categorizadas, uno, por el control atencional y operativo, que está compuesto por todas las habilidades del foco de la atención sostenida, selectiva y la memoria de trabajo. Y una segunda es la autorregulación y la cognición superior, que es como el mecanismo que dirige ese comportamiento de Mateo a través de lo que tú también ya has nombrado, el control inhibitorio, el monitoreo de la conducta, la planificación y la organización. Entonces, siendo estos algunos de los factores que están incidiendo en la capacidad de Mateo para procesar la información de manera eficiente y sostener el esfuerzo cognitivo que debe tener para todas las actividades escolares y las respuestas que demanda, pues, en el aula, es donde vienen a estar fundamentados todos esos procesos atencionales y que frecuentemente se observan esas dificultades al ejecutar las diferentes instrucciones que de pronto recibe, pero que él no puede procesar debido a los inconvenientes y a los procesos que está adquiriendo. Entonces, es importante que se vea no solamente desde el lado educativo, sino que también desde lo clínico, para poder concatenar toda esa información y poder hacer los respectivos procesos o intervenciones para mejorar. Gracias. Excelente, me encanta este gran abordaje y bueno, ya casi nos vamos acercándonos al final. Tenemos dos preguntas, entonces me gustaría que fuéramos como un poco más rápido para que nos alcance el tiempo. Y claro, hemos empezado a hablar de toda esa parte de las funciones ejecutivas, de explorar, de comprender el comportamiento, pero claro, esto podemos llegar a esto mediante el uso de herramientas de evaluación psicológica, que son las que nos permiten tener esa visual para poder comprender e identificar estos factores.
Entonces, acá me gustaría hacerles la siguiente pregunta y que fueran muy breves para poder pasar a la última. En este proceso de Mateo, ¿cómo fue ese proceso de evaluación y qué herramientas específicas utilizaron cada una desde el enfoque clínico como educativo? Bien, trataré de ser muy concisa. Bueno, una herramienta central que implementamos es la escala de inteligencia para niños y adolescentes WIS 5, ¿verdad? No solo buscábamos buscar un coeficiente intelectual global, sino realmente analizar como esas discrepancias que arroja cada índice y efectivamente se evidenciara. Por otro lado, también nos apoyamos de la batería NEPSI 2, que queríamos evaluar más como a fondo esas funciones ejecutivas. Y también nos ayudamos del test de Nexplora mediante realidad virtual para evaluar la atención y la función ejecutiva. También siempre son necesarios cuestionarios complementarios, reporte conductual por parte de padres, cuestionarios para casa, para maestros, para los docentes. Y a mí siempre me gusta preguntar si existen o asisten a otro tipo de actividades y que esas personas también nos puedan dar un pequeño reporte de sus conductas. Bueno, este es un proceso de verdad muy importante que no se centra exclusivamente en las dificultades observadas, sino en la comprensión de los mecanismos que lo explican y que se pueden detectar a través de diferentes pruebas complementarias donde se pudieron valorar también, no solamente desde la parte clínica, sino también desde la parte de aprendizajes, áreas instrumentales de lectura, escritura, matemática, resolución de problemas, el área cognitiva, la organización escolar, aspectos psicosociales. Y eso lo hicimos con una prueba que se llama psicopedagógica, batería psicopedagógica Evalúa. Y cuando se integran todas estas fuentes de información, se pueden construir perfiles neuropsicológicos y educativos en donde podemos tener una gran radiografía de las fortalezas y las necesidades como apoyo para Mateo, ¿no? Con el fin de orientar esa formulación de estrategias de intervención y acompañamiento y ajustarlo al ámbito educativo y a las características que demanda el contexto donde él se está desarrollando. Excelente, creo que Gracias. utilizaron una de las mejores baterías e instrumentos que permiten tener esta data tan fundamental para el abordaje con Mateo. Y bueno, ya para ir cerrando, eh, ya digamos como todo este análisis y esta visual que hemos podido entrar y determinar, hay una pregunta supremamente puntual que quisiera hacerles a las dos para que toda la audiencia nos lleváramos y tuviéramos un panorama supremamente amplio y global, y es cómo hacemos para que todo este tipo de evaluaciones, trabajo articulado que se hace desde el campo clínico, educativo, todo este tipo de sugerencias, recomendaciones, apoyos que se le pueden hacer a los papás o a los cuidadores de Mateo, no queden simplemente en una carpeta que le entregamos a los papás, en una carpeta que los papás entregan al colegio. ¿Cómo hacemos que realmente estos recursos o estos apoyos que cada una le puede sugerir a los papás de Mateo, pues funcionen tanto en casa como en el ámbito escolar para que Mateo tenga un mejor desempeño? Bien, efectivamente, el informe no se puede quedar guardado, no es un adorno. Recuerden que el diagnóstico no es donde termina, realmente es donde inicia todo. Tiene que ser casi que un manual de instrucciones para la vida real. Entonces, desde la clínica, nuestro objetivo no es que Mateo acá me rinda bien en consulta durante las 45-60 minutos, sino que empezarle a dar herramientas para su día a día. Entonces, si sabemos que su memoria de trabajo tiene dificultad porque ese post-it o esas notitas son muy pequeñas, entonces una primera pauta en casa es vamos a empezar a descargarle la mente. Y a los papás les empezamos a enseñar a romper esas órdenes en cadena. Entonces, es decir, como en lugar de decirle a Mateo como, Mateo, ve a la pieza, saca los tenis, trae el cuaderno, lávate las manos, entonces vamos
una a una. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya sabemos que no recuerda todo, entonces lo vamos a apoyar. También los apoyos visuales, como los tableros, las imágenes, los dibujos de la rutina diaria, hace que él pueda ver lo que sigue en su libreta mental, así que ya no lo tiene que anotar. ¿Por qué? Porque ya tiene ese apoyo. Y esto evita que lo olvide, digamos, a la mitad del camino. También el perfil de Mateo nos mostró que tenía esa dificultad en el control inhibitorio, en la atención. Entonces, como a su cerebro le cuesta mucho poner ese freno, esa pausa, entonces necesitamos también eh, ayudarlo en casa o en sus lugares, como eliminando distractores visuales, auditivos a la hora de hacer tareas. Siempre recomiendo entonces un lugar limpio, siempre un lugar fijo, específico para hacer sus tareas y que hayan los menos estímulos posibles, que antes de iniciar una tarea ya tenga todo lo necesario para iniciar la tarea, para iniciar y terminar la tarea, porque algo muy común es que me siento, se me quedó el lápiz. Me siento, no traje el agua. Me siento y así sucesivamente. Entonces vamos a tener todos los elementos necesarios desde el inicio y también podemos empezar a fragmentar el trabajo por periodos de tiempo, porque como sabemos que su atención está alterada, entonces no podemos tampoco esperar de una forma lógica que se quede sentado una hora seguida. Entonces podemos fraccionar el trabajo en periodos cortos con pausas activas para que asimismo logre regular esa energía. Y referente a su flexibilidad cognitiva, que es como se adapta al cambio, lo que hablábamos del GPS que se redirecciona. Bueno, como sabemos que al momento de frustrarse o cuando comete pues un error o cuando las cosas cambian, vamos a empezar a enseñarle a los papás anticipación. Un cerebro rígido no se le cambian los planes de un momento a otro. Inclusive a nosotros nos puede cambiar. Uno queda un poco como, ¿verdad? Como incómodo cuando los planes cambian de un momento a otro. Que porque sean niños, entonces no les tengo que estar contando todo. Bueno, vamos a empezar a adaptarnos también nosotros, generar esa flexibilidad cognitiva para generar esa anticipación. Si no se le puede explicar con tiempo y entra en crisis, lo que nosotros vamos a empezar a hacer es esa corregulación. Nosotros vamos a hacer ese freno que él no tiene. Su lóbulo prefrontal aún no está totalmente desarrollado, entonces nosotros somos su lóbulo prefrontal externo. Le vamos a empezar a ayudar a regularlo y cuando ya haya pasado esa ola emocional tan intensa, vamos a empezar a enseñarle activamente a buscar otras soluciones. Vamos a tratar de no darle las soluciones nosotros, porque de eso se trata, que él trate realmente de empezar a buscar otras opciones. Y bueno, no solo la clave va en casa, sino que también la idea es que en el colegio juegue todas estas actividades de esa forma. Entonces, Doc, cuéntanos cómo hacemos esa diferencia en el colegio. Bueno, de todas maneras estoy completamente de acuerdo contigo en que el diagnóstico debe generar un impacto positivo en la vida de Mateo, así como de los niños, niñas y adolescentes que acceden a procesos de evaluación con sus familias y el contexto educativo, ¿no? La articulación entre los ámbitos clínico y educativo resulta fundamental para comprender de manera integral todas esas necesidades que tiene Mateo. Entonces, cuando los diferentes actores involucrados establecen objetivos comunes y aplican esas estrategias, conscientes se favorece el aprendizaje, ¿no? El fortalecimiento de esas habilidades que se están trabajando para fortalecer en Mateo y una mayor efectividad de las intervenciones que se van a hacer. Pero
Por esta razón es que consideramos que es muy importante cuando hacemos esa implementación de un plan de trabajo colaborativo, se contemple siempre lo que son los objetivos de la intervención, que sean claros, específicos y medibles. Las estrategias que sean coordinadas con familia y la institución educativa, que haya comunicación permanente entre la familia, los docentes y los profesionales que están haciendo el acompañamiento de ese proceso. Los ajustes oportunos se deben hacer en todas las intervenciones que se hagan según la evolución que vaya teniendo Mateo, así como el seguimiento periódico. Importantísimo hacer ese seguimiento. De las dificultades, pero también de los avances que vaya teniendo y que se vaya haciendo como una bitácora de todo eso para que poder tener para que sea efectiva la información, ¿no? Es importante que las acciones de intervención también se orienten al fortalecimiento de esas habilidades que siguen siendo claves en el desempeño académico y la adaptación que debe hacer Mateo en la institución, en su familia y en el contexto donde él se desarrolla, incrementando progresivamente el tiempo de atención y la permanencia de las actividades académicas, disminuyendo las conductas impulsivas que van a interferir en los aprendizajes, mejorando la capacidad para comprender, retener y seguir esas instrucciones, favoreciendo la finalización de tareas y el cumplimiento de los objetivos que se han propuesto, tanto de familia como de consulta o del contexto donde se esté desarrollando a través de los diferentes hábitos, la organización, la planificación, el trabajo autónomo, así como el fortalecimiento de la autorregulación conductual, emocional y dentro y fuera del aula, ¿no? Entonces, la implementación de todos estos apoyos contribuirá no solo al fortalecimiento de esas habilidades cognitivas, sino que también se fortalecerá lo académico. Muchas gracias. Excelente, bueno, ya vamos un poco corridas de tiempo, ya para hacer el cierre y poder generar un espacio de preguntas, me gustaría que de una manera muy breve y muy precisa cada una me ayudara en, digamos, para que le podamos dar como este cierre y esta conclusión al caso de Mateo, de cuál sería esta gran conclusión o esta reflexión que podríamos generar sobre el caso de Mateo y ese valor de este gran trabajo, digamos, articulado desde la parte clínica educativa, de manera muy breve para poder generar un espacio de preguntas y presentarles ya la última información a los asistentes. Bien, creo que o lo que considero más importante para quedar es que cuando nosotros dejamos de ver el diagnóstico como algo malo, como una sentencia, y lo empezamos a ver como un mapa que nos muestra el camino, eso también le empieza a quitar al niño, a nuestros pacientes, a nuestros hijos, ese peso, esa culpa, y le damos la posibilidad de avanzar. La idea es que podamos orientarlos. Bueno, Excelente considero que reflexión. la articulación entre la neuropsicología clínica y educativa, la familia y la institución educativa constituyen un elemento esencial para garantizar esas intervenciones que sean verídicas, coherentes, consistentes y sostenibles en el tiempo. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Creo que ha sido un espacio tan importante y creo que nunca habíamos tenido la oportunidad desde la evaluación psicológica poder entrar y revisar un caso desde estas dos ópticas. Les agradecemos de verdad desde Junti sus aportes, su experticia. Se ven que les gusta realizar este tipo de acercamientos y evaluaciones. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por compartir desde su experiencia, desde su experticia, la información que hemos presentado hoy en el caso de Mateo. De una manera muy breve, como lo mencionaban las dos profesionales, en Junti Psychometrics contamos con todos los
test de evaluación que ellas utilizaron en este abordaje, como la NEPSI, el WIS, Evalúa, nuestra plataforma Nexplora, que es la primera plataforma que se distribuye en Colombia haciendo uso de la realidad virtual para obtener datos más precisos y cercanos a la realidad diaria. Tenemos un gran portafolio de evaluación, de test en evaluación clínica y educativa, como las escalas Brown, que es la herramienta más innovadora en evaluación de los déficits de atención y funciones ejecutivas con niños y adolescentes con TDAH, el Later, que es una batería neuropsicológica no verbal para medir el cociente intelectual y esa capacidad cognitiva. Entonces, los invitamos a que conozcan nuestro amplio portafolio de test de evaluación psicológica, agradeciendo a las dos ponentes que nos han acompañado y nos han dotado de una información supremamente valiosa. Realmente Mateo fue muy afortunado de tener esta evaluación neuropsicológica desde estas dos aristas. Natalie, desde parte de todo el grupo de trabajo de Junti Psychometrics Colombia, queremos agradecerte tu disponibilidad, tu espacio, tu experticia en este tipo de evaluaciones y abordaje. Invitamos a todos los profesionales para que puedan conocer y seguir a Natalie en su cuenta de Instagram. Realmente es una profesional que viene haciendo un trabajo maravilloso y de gran aporte para nuestra población colombiana en toda la parte de neuropsicología. Comparte un contenido muy agradable de leer, de entender, de poder acercarse a esa neuropsicología, no como lo veíamos tal vez desde hace unos años, como esa parte difícil, como que no entendíamos que eran las funciones ejecutivas, pero en la práctica y en la evaluación, cómo se podían entrar y revisar. Entonces, realmente los invitamos a que sigan a Natalie, puedan conocer todo ese contenido y la manera tan práctica, lúdica y profesional que nos lleva a comprender la neuropsicología. Quise resaltar una frase muy importante que ella tiene en su cuenta, que el cambio comienza en tu mente. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde de hoy, en este gran espacio. Gracias por sus comentarios. Realmente nos nutre saber que este tipo de espacios han sido percibidos de una manera tan gratificante. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario para ya poder hacer el cierre de este espacio. Podemos dejar las preguntitas en el chat en caso de que alguno de los asistentes tengan alguna en específico. Por supuesto que nuevamente agradecer a Natalie por acompañarnos como Junti Psychometrics. Es realmente gratificante tener estos espacios en pro de la neuropsicología en Colombia y lo mismo a ti, Paola, y a María Teresa como equipo de Junti, sacando la cara también por este tipo de espacios. Yo quiero aprovechar para dejar una pregunta que dejaba Ginette Dusan, quien preguntaba que si le podían compartir los datos de las dos doctoras, entiendo, de Natalie, por dónde están ubicadas y cómo los pueden encontrar. Aprovecho antes de darte la palabra, Natalie, que sepan pues que a nosotros nos pueden seguir en todas las redes como Junti Psychometrics-Colombia, y te doy el espacio. Entonces, Natalie. Está bien, muchas gracias. Antes de responder, también les quiero agradecer nuevamente por el espacio, por la invitación. Me encantan estas charlas neuropsicológicas. Realmente amo lo que hago. Me gusta enseñar, me gusta que las demás personas también comprendan un poco esta perspectiva neuropsicológica. Sé que a pesar de los años es algo que aún no se escucha mucho y cada vez se ve más esa necesidad. Gracias, Paola. Gracias, doctora María Teresa, también por compartirnos toda esta información. Gracias a Junti en general por esta atención. Y bien, les cuento que yo soy de Ibagué.
Colombia. Entonces, mi consultorio está acá en Ibagué, cordialmente invitados para todas las personas que están fuera. Me pueden encontrar, como les decíamos hace un momento, en redes sociales, en Instagram, como Natalie Borray Psicóloga. Mi correo electrónico también es natalieborraypsicóloga@gmail.com. Ahí, a partir del perfil de Instagram, puedes encontrar el número de WhatsApp directo para poderme escribir. También puedes ver los servicios y está también el catálogo de todas las cositas en los que les podría ayudar. Me gusta mucho realmente toda la parte de niños, adolescentes, adultos y adulto mayor. Me gusta todo y todo lo hago con mucho gusto, así que estaré muy atenta. Muchísimas gracias a todas y a todas las personas que se conectaron a este gran espacio. Nuevamente, Natalie, muchísimas gracias. Gracias, Marete. Estaremos realizando este tipo de espacios de manera periódica. Creo que de esta manera es que cada uno se va nutriendo, va afianzando este tipo de conocimientos y realmente qué grato es poder hacer este tipo de sinergias y trabajos colaborativos con dos grandes colegas como ustedes. Nos despedimos desde Junti Psychometrics Colombia. Muchísimas gracias a todas y a todas y nos veremos en un próximo espacio. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias, Pau, por haberme invitado. Muchas gracias por el espacio también de Junti y nos veremos. Fue muy rico trabajar contigo, Nati. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos Bueno, que vemos estés muy la bien. próxima. Adiós. Adiós.